Bien, señores, continuamos con las sesiones de audiencia en la causa penal 22-2017, cuaderno 126. Dirige la audiencia el señor juez Cristóbal Ayala Léoda, juez del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Señor especialista, ¿estamos todos? Ante todo, doctor, buenos días. Le saluda el especialista de la audiencia, el doctor Jair José Salinas Flores. Doctor, para darle cuenta que en este momento acabo de tomar lista y efectivamente tenemos la concurrencia de todas las partes procesales. Debo señalar que el día de hoy nos acompaña en representación del Ministerio Público la doctora Leslie Yanira Álvarez Estrada. Asimismo, representación, en este caso en apoyo al doctor Abel Peri Rodríguez, está la doctora Sally Sumico, representando en este caso al investigado Marco Raúl Morocho Orejo. Del mismo modo, doctor, en relación a los investigados Ricardo Endo Sasaki y Cecil, se encuentra el doctor Carlos Saúl Gutiérrez. Y como debo señalar, doctor, asimismo hay unos escritos para dar cuenta. ¿Me permite dar cuenta de ello? Adelante. Entonces, con número de ingreso 12449-2025, ha ingresado un escrito por parte de Acurio Tito Jorge Isaac, donde en su milla señala remito diapositivas, con número de escrito 12536-2025, de parte de Jesús Gatas Sabugatás, su milla señala punto PowerPoint. Y el último escrito con número de ingreso 12697-2025 es un escrito por parte de la empresa Motlima Consultores y en su milla señala formulo oposición a la pretensión civil. Es todo cuanto debo de señalar, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Con relación a los escritos presentados por los señores abogados de Acurio Tito y Gatas Abogatás, téngase presente, agréguese los autos y ponga el despacho para tomar en cuenta el momento de dilucidar las excepciones planteadas por los referidos abogados, dado que dicho material ha sido utilizado en el desarrollo de la audiencia. Con relación al escrito 2697 presentado por Motlima Consultores, Motlima, en el que señala oposición a la pretensión, téngase por no presentada en vista de la aplicación de la preclusión de los plazos procesales, salvo que dicho escrito contenga algún medio de prueba que ofrece de forma extemporánea. De ser así, será examinada en la fase de control probatorio. Bien, señores, continuamos entonces con la audiencia. Señorita fiscal, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Señorita abogada de la Procuraduría Pública, señora abogada de la Procuraduría Pública, buenos días. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos. ¿Su colega está, doctor? Por el área civil está el doctor Raúl Escalante. Muy bien, buenos días, doctor Canales. Buenos días, señor magistrado, por el Ministerio Público de Marcelo. Bien, continuamos. Señorita abogada, doctora Sumiko, buenos días. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Bien, ¿usted está en dos audiencias o solamente en esta audiencia, doctor? En esta audiencia, doctor. Porque usted también sigue de forma permanente la audiencia del juicio contra el expresidente, ¿no? Hoy día no hay sesión. Hay sesión, me he conectado, como están los abogados particulares, me he desconectado de la audiencia, doctor. Ya, muy bien. Ello para garantizar la defensa efectiva de sus patrocinados en esta audiencia. Sí, así es. Muy bien. Está presente la defensa de René Concha Lezama. Buenos días. Señor magistrado, muy buenos días, abogado Hugo Muñiz Sotomayor. Agradeciéndole, señor magistrado, por su benevolencia. El día 28 el suscrito sufrió una descompensación bastante fuerte
y cuento con el certificado médico correspondiente. A la fecha estoy con un tratamiento, pero como había señalado mi señora, iba a estar presente en esta audiencia, señor magistrado, y estoy dando cumplimiento a mi compromiso. Gracias. Mira, doctor, se reconoce ese don y valor de cumplir con su palabra. Entonces, doctor, usted va a iniciar con las exposiciones el día de hoy. Está preparado, ¿verdad? Sí, señor magistrado, con mucho Se gusto. trataba de la excepción de improcedencia de acción formulada a favor de su patrocinado René Concha Lezama. Bien, doctor, luego de usted va a participar, porque ya hemos concluido con con el sustento y debate de las excepciones de prescripción. Usted concluiría de improcedencia de acción. La próxima semana estaremos emitiendo la resolución. Luego de que usted concluye con su exposición, vamos a continuar con debate sobre los cuestionamientos a la relación jurídica procesal en el aspecto civil. Va a iniciar con la oralización, la defensa de José Rosendo Calderón Pacohuanca. Buenos días, abogado. Abogado de José Rosendo Calderón Pacohuanca. Si no está en el momento del llamado, no se tendrá en cuenta su... Luego va a participar la defensa de Jesús Gatasa Abuit. Buenos días, señor abogado. Buenos días, señor juez. Ha cuestionado, ¿verdad? La relación jurídica, ¿no? Correcto, sí se ha cuestionado. Por improcedente, algo así. Luego, defensa de Ricardo Endo Sasaki, también ha cuestionado, ¿verdad? En su oportunidad por escrito. Muy buenos días, doctor. Sí, Carlos Saúl, hemos cuestionado Bien. escrito. Siguiente, también ha cuestionado la relación jurídica procesal y su exclusión. Mot Lima Consultores S.A., ¿verdad? Defensa, buenos días. Igual, si no está en su momento, se va a tener por no presentado o desistido tácitamente. Siguiente, defensa Buenos días, técnica sí, de doctor. Mot Lima, ¿verdad? Sí, Lima. Bien. Defensa técnica de CCLSA, también ha cuestionado, ¿verdad? Así es, Abogado, doctor. buenos días. Sí, buenos días. Igual que soy el nuevo abogado de Endosas aquí. Muy bien. Son los Gracias. únicos que han cuestionado la relación jurídica procesal entre el emplazado civil y el actor civil. Ahora sí, doctor Hugo Muñiz, esperando que se encuentre mejor de salud. Bueno, pues levantó la mano un abogado. Abogado más. Sí, doctor, buenos días. Usted también hizo referencia a nuestro escrito que ya viene, eh, se había establecido de que iba a entrar como una observación dentro de lo sustancial, y entiendo que lo había reservado para el último. Es respecto a la vulneración del principio de congruencia por la empresa Dextre más Morimoto. Ya, muy bien. Si está cuestionando Y lo hemos hecho en el plazo. de extremo remoto, bueno, sí, sí, tiene derecho también, porque es el tercer civil al parecer, ¿no? Sí, doctor. El orden sería el último, ¿correcto, Y doctor? al final, porque acá está escrito principio de congruencia, escrito Así es. del 27 de junio del 24, número 25815-2024, ¿verdad? Bien, entonces al final participo. Muy bien, muchas gracias. Todos 5 minutos, es concreto solamente. Entonces, doctor Hugo Muñiz, son las 10 más 28 hasta 10:35, 7 minutos. Adelante, doctor. Señor magistrado, previamente para poner en conocimiento que está presente en esta audiencia mi patrocinado, el señor René Concha Lezama, para ratificar en todo caso la defensa que asumo de parte suya. Si es necesario acreditarse o no a su criterio, señor magistrado. Bien, doctor, vamos a tomar en cuenta que está presente y como estas excepciones se tratan de discusión de puro derecho, solamente contaremos con su asistencia. Adelante, doctor. El tiempo está corriendo. Gracias, señor magistrado. Dicho esto, señor magistrado, esta defensa del señor René Concha Lezama ha formulado excepción de improcedencia de la acción penal respecto del capítulo 4
del requerimiento acusatorio subsanado respecto de la adenda 2, aprobando el incremento contractual, como también, señor magistrado, el capítulo 6º, ampliación de plazo a consecuencia de la ampliación de metas. Y es bueno, señor magistrado, conforme usted lo ha señalado y la metodología que precisó usted, señalar algunas cuestiones fundamentales y esenciales. Y es respecto de los hechos imputados, señor magistrado. Se señala por parte de la representante del Ministerio Público que el tipo penal planteado en el primero de los casos es el primer párrafo del artículo 384 del Código Penal. El funcionario servidor público que interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado según ley, será reprimido con plena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 180 a 365 días multa. Y el segundo párrafo. Bajo este contexto, señor magistrado, se le imputa a el señor René Concha en su condición de expresidente regional del gobierno regional del Cusco haber quebrantado sus deberes y funciones al no supervisar al personal a su cargo que realizó el trámite para la suscripción de la adenda al contrato número 239-2012, elaboración del expediente técnico y de construcción de la obra denominada adenda número 2, la cual precisó la modificación del presupuesto para la ejecución de la obra y estableció un nuevo monto contractual ascendente a 210.822.647.40 soles, mayores costos para la entidad. Con ello generó una defraudación al gobierno regional del Cusco como consecuencia del incremento presupuestal realizado al monto establecido en el contrato, lo cual evidencia que interpuso los intereses de la empresa OAS por sobre los intereses del gobierno regional del Cusco, con lo cual logró defraudar. Señor magistrado, en este caso, respecto de la imputación de la adenda, se le dice que ha cometido una infracción del deber y que efectivamente había tenido un pacto colusorio, ¿no? Con los funcionarios o con los directivos o funcionarios de esta empresa. Sin embargo, señor magistrado, es de precisar que esta adenda fue suscrita por el exgerente regional del gobierno regional del Cusco, el ingeniero Juan Carlos Paredes Concha, en el mes de mayo del 2014. Sin embargo, este funcionario, y es necesario, imprescindible señalar, señor magistrado, de que este señor exgerente firmó esta adenda sin tener facultades, ni representación, ni delegación del titular de la entidad. Y eso, señor magistrado, se ve de la misma adenda porque se hace alusión a la resolución ejecutiva regional 181-2014 GR Cusco-PR de fecha 6 de febrero del 2014. La Fiscalía, señor magistrado, no se ha dado el trabajo, mucho menos los informes de auditoría, de revisar esta resolución. Y si esta resolución efectivamente contiene las facultades y delegaciones para que el gerente regional pudiera suscribir esta adenda. Eso como principio, y también lo señala en los hechos concomitantes, señor magistrado, al señalar de que previamente a la suscripción de esa adenda existían ya dos resoluciones anteriores, la 638 2013 GR de fecha 15 de abril del 2013, que señalaba que aprobar el expediente técnico para la ejecución de la obra mejoramiento de capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital Antonio Lorena, elaborado por el Consejo de Salud. Y la resolución ejecutiva 738 era, en su artículo primero, señalaba que la ampliación de metas debido a la modificación del programa médico arquitectónico optimizado del proyecto mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Antonio Lorena, con un área de
182.27 metros a un costo de 13 millones que representa el 6.92% del monto de la obra del contrato número 239 suscrito en fecha 24. El artículo 24 de julio del 2012. El artículo segundo, señor magistrado, dice establecer que por efecto de la ampliación aprobada por el artículo precedente, el nuevo monto contractual para la ejecución de la obra asciende a 204.697.509.62 soles. Es decir, señor magistrado, que ya la modificación de el presupuesto total se había dado el año 2013 en que mi patrocinado primero no era presidente regional, él ha ejercido funciones a partir del 1 de enero del 2014. Y segundo, señor magistrado, porque esta adenda número 02, conforme a los elementos de convicción que han sido presentados por el Ministerio Público, se tiene el informe 60-2014 GR Cusco GGR del 9 de septiembre del 2014, emitida por el entonces gerente regional, el señor Washington Miranda Farfán, quien comunica al presidente del gobierno regional de ese entonces, René Concha Lezama, que recién se ha tomado conocimiento y se ha ubicado esta adenda. Es decir, señor magistrado, que esta adenda fue de conocimiento del titular de la entidad recién a partir del 9 de septiembre. Por ello, señor magistrado, en uso de sus facultades y atribuciones, el señor René Concha inmediatamente dispuso que el procurador regional del gobierno regional inicie las acciones y la denuncia penal en contra del exgerente general, ingeniero Juan Carlos Paredes Concha. Eso en el caso de la ampliación de la suscripción de la adenda. Por tanto, señor magistrado, no podría darse la situación de la colusión que hubiera tenido en este caso el señor René Concha y que hubiera quebrantado su deber de dirigir, supervisar la marcha del gobierno regional y de sus órganos ejecutivos administrativos, y así como de dirigir, supervisar y coordinar y administrar las actividades de servicio públicos a cargo del gobierno regional, porque evidentemente, señor magistrado, no tenía que supervisar en ese sentido, dado que jamás había delegado alguna facultad para que el gerente regional tuviera que poder suscribir algunas adenda o algún documento que modificara las condiciones que habían sido establecidas en el contrato 239. Por tanto, señor magistrado, este elemento subjetivo del tipo penal en el caso de la adenda no tendría, señor magistrado, razón alguna o nexo que pudiera vincular a mi patrocinado en este caso, señor magistrado. Por otro lado, también, señor magistrado, como hemos señalado, en el caso respecto de la ampliación de plazo a consecuencia de la suscripción de la adenda y de las metas, solamente para precisar, señor magistrado, el plazo para pronunciarse respecto de la procedencia o improcedencia era hasta el día 20 de junio del 2014. Sin embargo, señor magistrado, de los hechos imputados, de las circunstancias concomitantes, se señala que efectivamente, señor magistrado, el día 18 de junio, recién la Oficina de Asesoría Jurídica emite su opinión legal y esta la deriva con memorándum 562-2014-GR Cusco del 18 de junio a la Secretaría General del Gobierno Regional para su posterior emisión. En este caso, señor magistrado, ya se había operado conforme lo dice la representante del Ministerio Público, ya había operado el silencio administrativo. Por tanto, se emita o no se emita una resolución ejecutiva regional, señor magistrado, era nula de pleno derecho, no creaba un nuevo estado o una situación jurídica diferente para que reconozca o exista el perjuicio, como señala
de aproximadamente 8.981.856.47 soles. ¿Por qué, señor magistrado? Porque previamente, dentro del plazo de ley que establece de los 10 días, las diferentes gerencias, las diferentes áreas que eran responsables, señor, habían omitido dentro de ese plazo cumplir con emitir sus informes correspondientes. Por eso señalo, señor magistrado, que al 18 de junio, es decir, un día después de vencido el plazo, recién la Oficina de Asesoría Jurídica a cargo del doctor José Antonio Olivares Morente, recién remite opinión, señor magistrado, y la deriva a la Secretaría General. Entonces, en este caso, señor, se ha inducido ante el desconocimiento y evidentemente el presidente regional del gobierno regional no tiene por qué estar, señor magistrado, al tanto de los plazos de cada eso. Para eso hay los controles previos y las obligaciones y responsabilidades de cada funcionario. Entonces, señor magistrado, en ambos casos, ¿dónde estaría, como usted ha señalado a modo didáctico de señalar, de describir el hecho con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores? No hay ningún indicio de colusión, de que mi patrocinado haya tenido, señor, como dice, que concertar con sus coimputados, el señor Marcelo Galbao Machado, apoderado del Consorcio de Salud de La Arena, Walter Raúl Ángeles León en su condición de ingeniero residente de la obra, en el marco del trámite de la solicitud de ampliación de la ampliación 4. Es decir, señor magistrado, en esto el Ministerio Público en ningún momento describe o por lo menos da un indicio de cómo hubiera sido esta concertación para la emisión de esta resolución y como también he señalado para la suscripción de la adenda 2. Por todo ello, señor magistrado, esta parte, por eso ha formulado la excepción de improcedencia de la acción, precisando, y señor magistrado, aparte en mi escrito, de que en realidad no existe ninguna clase de relación, no hay un mínimo de indicio de concertación entre mi patrocinado y los extraoneg. Primero, porque en el caso de la adenda, señor magistrado, el señor no ha tenido participación. No hay un documento que establezca y determine un elemento de convicción en el que el señor René Concha Lezama expresamente y literalmente haya delegado funciones específicas o especiales para suscribir toda clase de documentos como son contratos, adendas u otros actos jurídicos en la persona del que fue gerente regional, el señor Juan Carlos Paredes Concha. Y en el caso de la ampliación, señora magistrado, porque cada una de las áreas, una vez solicitada la ampliación de plazo, tiene un procedimiento específico y este pasa por la gerencia de infraestructura, por la oficina de supervisión, por la oficina de asesoría legal, quien tiene la obligación y el deber, señor magistrado, de cautelar los plazos. Pero como he señalado, esta oficina de asesoría legal del gobierno regional emite un día después de vencido el plazo para pronunciarse respecto de la procedencia o improcedencia. Por tanto, señor magistrado, en este caso no se adecuaría ni siquiera al tipo penal de colusión, tanto en su forma simple, señor magistrado, como agravada. Por estos fundamentos, solicito que se declare fundada la excepción planteada por esta parte respecto de la improcedencia de la acción a favor del señor René Concha Lezama. Gracias. Bien, doctor. Entonces, ha expuesto sus razones por qué debe ser excluido su patrocinado de los dos capítulos o hechos. Voy a hacer dos preguntas nomás sobre posibles datos de indicio. Con relación a la adenda, señor abogado, su patrocinado ingrese como presidente, gobernador el 1 de enero del año 2014 y el gerente regional firma la adenda en mayo. Luego usted dice que su patrocinado recién se entera en septiembre, del que
se aparenta que no hay un problema de comunicación entre subordinado y el superior jerárquico. El señor Juan Carlos Paredes Concha, como gerente regional, ¿fue designado para ese cargo por su patrocinado o por el anterior? Por mi patrocinado, señora, en el mes de enero y concluyó funciones, si mal no recuerdo, señor magistrado, en el mes de julio del 2014. Es decir, su patrocinado como presidente regional, en cargo de confianza de gerente regional, designó al señor Juan Carlos Paredes Concha, ¿verdad? Sí, señor magistrado, correcto. Ya. Eso con relación a la primera, con relación a la ampliación. Bueno, usted dice de que el asesor legal emitió opinión un día después del vencido del plazo, pero ha ingresado datos inconexos, porque empezó diciendo que el plazo para pronunciarse por la procedencia o improcedencia venció el 20 de junio del 14. Es algo que he oído mal. Luego dice usted, el asesor emitió pronunciamiento recién el 18 de junio y lo derivó a la Secretaría General. Entonces no cuadran las fechas. ¿Puede repetir, doctor, aclarar? Sí, señor magistrado, preciso que el plazo para pronunciarse respecto de la ampliación de plazo vencía el día 17 de junio del año 2014. Ah, ya, 17. La opinión legal y el memorándum con el cual deriva el área de asesoría legal, el director de la oficina de asesoría legal en ese entonces, el abogado José Antonio Olivares, deriva el día 18 a la Secretaría General del Gobierno Regional y la emisión de la resolución por la procedencia de la ampliación de plazo se emite recién el día 20 de junio, señor magistrado. Ojalá Gracias. haya podido satisfacer su Claramente. cuestionamiento. Ha quedado claro porque ya dijo, ¿no? Ya dijo Y incluso. preciso, señor magistrado, que en ambos casos Ya estos dijo. son elementos de convicción que han sido presentados por el representante del Ministerio Público para sustentar el requerimiento acusatorio respecto de ambos capítulos, señor magistrado. Bien, entonces, incluso dijo, en el caso hipotético se declaraba improcedente la ampliación el día 20, este sería extemporáneo porque haber operado el silencio administrativo positivo el 17. Eso dijo, ¿no? Bien, Y entonces, eso no lo afirmo yo, señor magistrado, sino el Ministerio Público. Disculpe usted la interferencia, señor magistrado. muy bien. Lo dice el Ministerio Público en el relato de los hechos, en las circunstancias concomitantes, señor magistrado, y en el informe de auditoría 07-2015, que es parte de los elementos de convicción, para sustentar su requerimiento acusatorio. Ya, muy bien. Y, bueno, ahora me surge otra duda. Este señor, el gerente regional de entonces, firma la adenda sin estar facultados, y sin estar facultado porque en las resoluciones A y B que usted hizo mención, no hay dato alguno de que se le otorgue la facultad. También dijo eso, ¿verdad? Sí, señor magistrado, en la adenda cuando se toma conocimiento, en la parte introductoria dice que el ingeniero o Juan Carlos Paredes Concha tiene facultades establecidas en la resolución 181-2013 de presidencia. Sin embargo, señor magistrado, de una rápida lectura de ella, esa resolución no otorga ninguna clase de facultades ni generales ni específicas respecto para la suscripción de algún tipo de acto jurídico en relación al contrato 239-2013, que es el contrato para la ejecución y estudio del hospital Antonio Lorena. Y es por eso, señor magistrado, solamente 30 segundos, y es por eso, señor magistrado, que este funcionario jamás remitió las copias correspondientes ni a la Secretaría General ni a ninguna de las áreas correspondientes para conocimiento, sino que cuando este señor concluye, se da por concluida sus funciones de gerente y se nombra al ingeniero Washington Miranda Farfán como nuevo gerente,
y se da esta situación de las nuevas valorizaciones en el caso del Antonio Lorena, es que se hace la búsqueda, señor magistrado, y en ejercicio de funciones, como he dicho, el 9 de septiembre, mediante el informe 060-2014, el nuevo gerente general da a conocer al señor René Concha de la existencia que se ha encontrado inclusive fuera de las instalaciones del gobierno regional, en una notaría de la ciudad del Cusco, da conocimiento de la existencia de esta adenda. Por eso que inmediatamente, señor magistrado, mi patrocinado, en ejercicio de sus funciones y como es la manera correcta de proceder, es que comunica de este hecho al procurador general del gobierno regional, al abogado Ali Aparicio Costa, y en fecha 10 de noviembre del 2014 interpone la denuncia penal correspondiente. Así está también dentro de nuestro escrito de formulación de excepción, como uno de los elementos de convicción, señor magistrado, que sustenta esta acción de improcedencia, como también para, si se diera el caso, para un futuro juicio de ser el caso, señor. Ya, muy bien, muy bien. ¿Y por qué se fue en junio el señor gerente? ¿Renunció? ¿Fue removido? ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las razones? No, señor magistrado, fue un acto público y de conocimiento que el señor se le encontró libando bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones del gobierno regional con terceras personas. Y ese fue el motivo de que inmediatamente se dio por concluida su designación de este señor como gerente regional al haber transgredido normas éticas y de todas maneras sus deberes y funciones establecidos en el MOFI-ROP del gobierno regional del Cusco. ¿Qué día fue eso? No recuerdo exactamente, señor magistrado, pero esto ha ocurrido en el mes de julio y ha sido de público conocimiento y notorio ¿Junio para o julio? toda la sociedad. ¿Sexto Julio, mes? señor magistrado. Séptimo mes. Sí, sexto mes. Sí, porque a partir de agosto es designado permítame usted, señor magistrado, le voy a dar con precisión, es que el 13 de agosto se le designa como nuevo gerente general al ingeniero Washington Prudencio Miranda Farfán mediante la resolución ejecutiva 1285-2014, señor magistrado. Muy bien. Y él halla la ADN en una notaría. Hace una búsqueda primero, señor magistrado, a nivel del gobierno regional, dado que el ejecutor del proyecto Antonio Lorena presentaba valorizaciones con el nuevo monto que se había acordado en la adenda. Entonces, no tenían este documento, pide a las áreas respectivas como es Administración, Gerencia de Infraestructura, Oficina de Liquidación y Supervisiones, Secretaría General, Presidencia, y todos los informes son negativos, señor magistrado. Entonces, es que esto comunica inmediatamente, como le he señalado, el 9 de septiembre del 2014 al presidente regional René Concha, que, como digo, inmediatamente dispuso se tomaran las acciones legales por parte del procurador regional. Muy bien, continuamos. Señorita fiscal, adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Primero iniciar que el señor René Concha Lezama cumplía el cargo de presidente regional del gobierno regional de Cusco. Y conforme se detalla en la página 311 y 312 de la absolución del requerimiento presentado, en su oportunidad se le atribuyó haber incumplido su función y quebrantamiento de deber funcional, que conforme el ROF consistía en supervisar, dirigir la marcha del gobierno regional de Cusco y de sus órganos ejecutivos, administrativos, técnicos. Eso quiere decir que también incluía a las gerencias regionales u oficinas o direcciones que se encontraban a cargo del gobierno regional de Cusco. Es ahí donde nosotros advertimos el quebrantamiento de haber incumplido su función. Asimismo, se debe tener en cuenta, señor magistrado, como bien usted ya lo ha estado notando en sus consultas, es que el gerente general que firmó la adenda, como refiere la defensa, es un funcionario de confianza designado por el señor René Concha.
entendiendo funcionario de confianza o un personal que ya ha trabajado anteriormente con él, que conoce su perfil profesional, su desempeño, su trabajo o las destacadas actuaciones que puede realizar en su gestión. Pero aquí es donde sorprende al Ministerio Público de que este funcionario de confianza designado por el mismo René Concha, por el mismo investigado, en todo caso habría debido tener una comunicación activa, una comunicación de confianza con el mismo presidente regional, toda vez que él le dio la confianza en desempeñar este cargo tan importante que es un gerente general. Asimismo, señor magistrado, es menester precisar también que esta adenda no solamente pasó por el señor gerente general, sino también tenía opiniones de procedencia e improcedencia, lo cual se relata en el hecho 11, a página 299. Esta adenda ha pasado no solo por una oficina, sino ha sido materia de pronunciamiento de más de oficinas, tanto de asesoría jurídica, la cual declaró improcedente en más de una sola oportunidad. También pasó por la oficina de supervisión, liquidación de transparencia. También ha pasado por la oficina de mismo también CECEL. Ha pasado por múltiples oficinas, la OASA, que también es una oficina creada para específicamente este proyecto de gran envergadura que es el Hospital Antonio Lorena. Ha pasado por varias oficinas, pero el señor René Concha en su defensa indica de que él no tuvo conocimiento. Recordemos, señor magistrado, que esos pronunciamientos son por directores, por gerentes, que han sido designados y son personal de confianza por René Concha, como también lo ha especificado el abogado defensor. Asimismo, también tenemos que considerar que el Hospital Antonio Lorena no era cualquier obra que podía pasar desapercibido en la gestión del gobierno regional de Cusco, toda vez que este es un hospital de nivel 3, de gran envergadura, uno de los hospitales primordiales que maneja en la región Cusco. Era tan grande esta envergadura o esta obra era tan grande, señor magistrado, que hasta crearon, como por ejemplo la OASA, crearon oficinas o designaron a funcionarios o servidores para que vean y se aboquen únicamente en esta obra. Entonces, habiendo esos incidentes en el 2014 respecto a retrasos o ampliaciones o varios incidentes con consejo del mismo hospital, que fueron públicos, noticias públicas de fuente abierta, entonces tenía que tener más conocimiento de cómo iba esta obra. Entonces, decir que se desconocía cómo iba, no, el Ministerio Público no lo considera como un fundamento creíble, ¿no? Lo considera, pues no lo ha tomado en cuenta y considera también que se han incumplido sus funciones. Asimismo, también hizo referencia a la defensa, tanto en su escrito como adecuadamente en su oralización el día de hoy, indicó de que se tenía como antecedente la resolución 638 y 738 de 2013, concluyendo en su análisis, conforme he entendido, de que esta modificación, incremento presupuestal, ya fue aprobado en el 2013. Señor magistrado, esas son resoluciones ejecutivas regionales, firmadas también por funcionarios del gobierno regional y tanto también en conocimiento de todas las áreas competentes, ¿no? Que ya se mencionó, que es Oficina de Asesoría Jurídica, Gerencia General, o CLTPI, o ASA, entre otras oficinas, que siempre miraban el trámite respectivo de todas estas obras. No se puede considerar estas resoluciones como una aprobación a este incremento, señor magistrado, porque esto solamente es un aspecto, va a redundancia, en una resolución, pero ¿cómo se hizo la celebración de este contrato y del presupuesto? ¿Cómo se acreditó este vínculo contractual entre la entidad y el Consejo de Salud Lorena? Esto fue con el contrato 239 de 2012, que lo firmó el gobierno regional con el Consejo de Salud Lorena, estableciendo y determinando un presupuesto para la ejecución de obra y para el expediente técnico y un presupuesto total. Esto quiere decir que en público conocimiento, siendo letrados, siendo abogados, podemos tener conocimiento que el contrato, cómo se modifica únicamente para poder incrementar o modificar los efectos con una adenda, no con una resolución ejecutiva regional. Es por ello, señor magistrado, que son dos tiempos diferentes. Si bien durante la obra, para que pueda tener efecto, se hizo esta resolución ejecutiva regional, pero esta sí o sí necesitaba de ser acreditada para modificar este incremento presupuestal de una adenda. Es por ello que en ese momento, como lo narra el hecho 11, conforme ya indiqué, a folios 299 al 314,
está indicando de que esto fue de nuevamente un análisis de todas las oficinas, tanto de asesoría jurídica, la cual, repito, que declaró improcedente a esta suscripción, y asumo yo que en estas reiteradas improcedencias, tanto en la gestión interior como en la gestión del señor René Concha, asumo yo que habrá advertido entre tantas reiteraciones a elevar a los superiores, como usted mismo dice, el gobierno regional es un orden jerárquico. Hay sus subordinados, los cuales tienen en conocimiento de todos los actuados, y los cuales en sus funciones también estaba advertida al presidente regional, y el presidente regional estaba en sus funciones supervisar el adecuado funcionamiento, más aún cuando se tenía conocimiento de estas resoluciones, más aún cuando se tenía conocimiento de que ese personal es de su confianza, designado por él mismo, y más aún por la envergadura del hospital de Antonio Lorena. No es un hospital, no es una obra más del gobierno regional, sino es una de las principales obras durante más de 2 años en su gestión, ¿no? Del que le precedió y del señor también René Concha. Esos son los aportes del hecho 11. Vamos a continuar con el hecho de la ampliación de plazo, específicamente la ampliación de plazo 4, que está detallada en la página 487 y 400, hasta el 488. Como lo indica también en la página 474 en la presentación de los hechos, esta ampliación de plazo, señor magistrado, la número 4 en específico, ha sido solicitada por 38 días, en su oportunidad por el Consorcio Salud Lorena, contratista de esta obra. Se realizó el trámite, y aquí es un detalle importante. La empresa supervisora CECEL, la empresa encargada de supervisar la gestión y el desarrollo de esta ejecución de obra, recomendó denegar este pedido de ampliación de plazo. Se informó a las autoridades competentes de declarar improcedente, denegar esta ampliación de plazo. ¿Por qué? Porque no tenía los requisitos del cuaderno de elaboración de expediente técnico, porque no cumplía con identificar las partidas afectadas para que puedan sustentar esta ampliación de plazo. Y la tercera, que es la más importante, se considera el Ministerio Público, es que la solicitud no fue presentada dentro de los 15 días calendarios posteriores a la aprobación de la ampliación de metas. Entonces, tampoco cumplía ni con la forma ni con el fondo. Por eso es que hubo el procedimiento de improcedencia de la supervisión. Eso se detalla en breve resumen en la página 474, como he indicado, para no poder abordar los concomitantes y pueda hacer de mayor entendimiento, señor magistrado. Es lo que hago la cita. Asimismo, se precisa también de que el acto importante de la resolución ejecutiva regional que declaraba procedente esta ampliación por 28 días. Pero esta resolución, como bien lo ha indicado el abogado defensor, fue fuera de plazo. El plazo otorgado por la ley de contrataciones. Esa es la teoría que tiene el Ministerio Público, lo cual generó que se apruebe 38 días solicitados por el contratista. Como ya indiqué, si bien la resolución aprobaba 28 días, el Consorcio Salud Lorena había pedido 38 días, pero esto se había aprobado por silencio administrativo positivo. Señor magistrado, el silencio administrativo positivo es porque no hubo un pronunciamiento en el tiempo adecuado. No podemos decir que si hubo un pronunciamiento después, que me llegó el documento después. Todos tienen que cumplir, y volvemos a repetir la función de supervisar a esta obra de gran envergadura por el presidente regional. Y más aún también que en esta resolución se va a citar los antecedentes de los trámites. Se puede indicar la fecha de cuándo fue solicitada, o que si quienes emitieron pronunciamiento, y acá obviamente se emite el pronunciamiento de CECEL porque CECEL declaró improcedente. CECEL como un ente supervisor dentro de la obra, dentro del campo. Estas imputaciones, señor magistrado, no podemos indicar que han sido genéricas, toda vez que en el numeral del párrafo 1039, página 487, especifica claramente la calidad de autor, el grado de participación que se le atribuye en este hecho al señor René Concha Lezama, la modalidad del delito, el cargo por el cual estamos advirtiendo el quebrantamiento de funciones. Estamos indicando que ha participado de manera directa en los actos administrativos gestionados para reconocer la ampliación de plazo 4, toda vez que este funcionario emitió la resolución ejecutiva 906-2014, declarando procedente la ampliación de plazo por 25 días, no obstante, aquí esta ya fue aprobada por silencio administrativo positivo por 35 días.
Con dicho acto permitió que no se le aplique penalidades al Consorcio Lorena. Al aprobar esta ampliación de plazo, señor magistrado, permitió que no se le aplique las penalidades y no se le cobre las penalidades a favor de la entidad, a favor económico de la entidad, por esas tardanzas, por estos días tardíos que ha tenido el Consorcio Lorena. Bueno, que va a tener porque se está ampliando el plazo. Estos atrasos, señor magistrado, causaron un perjuicio de 8.981.856.47 soles. Y nuevamente repetimos que esto fue por un comportamiento que quebrantó su deber funcional de dirigir y supervisar la correcta marcha de sus gerencias, de sus oficinas, de sus direcciones y de sus funcionarios. En consecuencia, acreditamos así el Ministerio Público en su postura que se habría infringido su deber funcional y en ese sentido se le considera como autor del delito de corrupción agravada. Asimismo, señor magistrado, por estos argumentos y por lo expuesto, solicitamos que se declare infundado la excepción de improcedencia de acción, el deducido por el abogado defensor del señor René Concha Lezama. Gracias, señor magistrado. Bien, otra. Una inquietud. ¿Se sabe cuál es la profesión del acusado? Aquí lo tengo. ¿Es profesor? Licenciado en Administración de Empresas, señor magistrado. ¿Administrador? Sí, administrador, licenciado en Administración de A Empresas. ver, es el señor René. Y el señor René era consejero el año 2011, 2012, 2013, ¿verdad? No, el 2014 asumió como presidente del gobierno regional. Anteriormente, el 2013 y 2012 era vicepresidente regional, señor magistrado. Ah, vicepresidente. Muy bien. Eso sería todo. La causa queda expedita para emitir la resolución. Señor magistrado, si me permite, por favor, la señora representante del Ministerio Público ha hecho alusión a algunas cosas que le suplicaría me permita precisar nada más, señor magistrado. Primero, Doctor, CECEL no es... un momentito, señor, estamos contra la hora máxima que podemos atender hoy día es hasta la 1 y tengo como 7 expositores. 3 minutos máximo. Gracias. Señor magistrado, primero que CECEL no es parte de algún área del gobierno regional. Segundo, la oficina de OASA no ha sido creada exclusivamente para la ejecución de esta obra. Tercero, señor magistrado, la OASA es una oficina de abastecimientos y servicios auxiliares ya existente en el gobierno regional. Señor magistrado, cuando dice cómo no iba a saber por la envergadura del proyecto. Sin embargo, señor magistrado, es de precisar dos cuestiones. Está el propio elemento de convicción presentado por la representante del Ministerio Público en el sentido de que existe el informe número 60-2014 emitido por el gerente Washington Miranda, que está poniendo en conocimiento, señor magistrado, el 9 de septiembre. Segundo, cuarto, señor magistrado, cuando dice que las resoluciones no han incrementado, solo me remito a la resolución 638 que aprueba el proyecto y la 738 que incrementa en aproximadamente 13 millones, señores. Y en el derecho administrativo eso significa crear un nuevo estado, es decir, una nueva condición. Y la misma señora representante del Ministerio Público dice, se firmó un contrato, entonces para cualquier modificación, señora magistrado, y para beneficio de cualquiera de las partes es fundamental una modificación. Esa modificación se hace a través de una adenda. Ella misma estaría justificando. Y en cuanto, señor magistrado, al tema de la ampliación de plazo, efectivamente, señor magistrado, yo le pido y le ruego encarecidamente verificar. Es bien cierto que el señor René Concha debe supervisar, pero esta supervisión, señor magistrado, tiene grados de funcionalidad. Para eso están las oficinas diferentes. Se ha mencionado la oficina de infraestructura, la oficina de supervisión, liquidación, a la oficina de asesoría legal, que es el orden técnico jurídico
que dentro del marco jurídico, señor magistrado, puede indicar por la procedencia o la improcedencia. Y sobre todo, señor magistrado, la responsabilidad establecida en el sentido de que debe controlar los plazos. ¿Quién mejor que nosotros los abogados para saber qué lapso de tiempo crea o extingue derechos, señor magistrado? Entonces, pido a usted hacer una revisión exhaustiva, tanto de los elementos de convicción como de la narrativa de los hechos con sus circunstancias precedentes y concomitantes, y en su oportunidad, señor magistrado, declare fundada esta excepción para esta parte. Gracias, señor magistrado. Bien, vamos a oír la opinión, no va a ingresar a debates, es una opinión a cuál de las posiciones se adhiere el señor abogado de la Procuraduría. Adelante. Gracias, señor. Buenos días nuevamente a todos. Muy puntual. Tengo a la mano, señor, el escrito presentado por René Concha Lezama, mediante el cual deduce excepción de improcedencia de acción, escrito presentado el 12 de julio del 2024. ¿Qué es lo que solicita? Eso es lo que quiero llegar. ¿Qué es lo que solicita expresamente René Concha Lezama? ¿Bajo qué causal esta excepción de improcedencia de acción? Dice, bajo la causal que el hecho denunciado no es justiciable penalmente. Eso ha sido su causal que invocó en su escrito del 12 de julio del 2024. Sin embargo, en su locución, el día de la fecha, no precisa ninguna causal, y solamente se remite al tema de la concertación. Dos, en el mismo escrito del 12 de julio del 2024, respecto al extremo del hecho número 13 referido a la ampliación de plazo número 4, en su escrito, el René Concha Lezama no señala ninguna fundamentación del por qué solicita excepción de improcedencia de acción en el extremo del hecho número 4. Sin embargo, el día de hoy en su locución sí lo hace referencia. Encontramos una contradicción en cuanto a los argumentos esgrimidos por la defensa. En el sentido, señor, en el sentido que la excepción planteada, en el escenario que la excepción planteada por René Concha Lezama, de acuerdo a su escrito presentado el 12 de julio del 2024, bajo la causal de que el hecho no es justiciable penalmente, las jurisprudencias y a las casaciones 1974-2018, la libertad, en su fundamento de derecho número 1, página 5, y la casación 617-2021 nacional, en su fundamento de derecho número 4, página 11, y han señalado expresamente que en el caso de una excepción, de deducirse o plantearse una excepción bajo la causal de que el hecho no es justiciable penalmente, es solamente por dos motivos. Una excusa legal absolutoria o una condición objetiva de punibilidad. Esos son las dos razones. En el caso de René Concha Lezama, la excepción deducida no se subsume en ninguna de las dos causales. Por esas consideraciones, señor, posibilito que se tenga en cuenta lo que hemos señalado, se declare improcedente de plano, o en todo caso se declare infundada la excepción planteada por la defensa de René Concha Lezama en los extremos de los hechos 11 y 13 de la acusación. Gracias, señor. Ya, doctor. Ese trabajo que usted hizo de revisión, en verdad le corresponde a la Fiscalía, no lo hizo. Bien, vamos a tomar en cuenta todos los argumentos ingresados. Ahora sí, pasamos al reclamo de relación jurídica procesal entre los emplazados civiles y el actor civil. José Rosendo Calderón Pacuanca, su defensa técnica está presente. Abogado de José Rosendo Calderón Pacuanca. Señora especialista de audiencias, al inicio dijo usted que estábamos todos, al parecer el abogado de este acusado no estaba.
Especialista de audiencias. Sí, doctor. Estuvo Dígame usted. al inicio el abogado de Rosendo. Sí. Toda la defensa, doctor, sin excepción. Ya, muy bien. Entonces, estamos haciendo el llamado. El hecho de que no conteste importa su desistimiento tácito. Ya lo habíamos adelantado lo mismo. Siguiente. Defensa técnica de Jesús Gataz Abuit. Abogado. Defensa técnica de Jesús Gataz Sí, doctor, acá Abugataz. presente. Como no está presente el anterior, le toca a usted exponer y quisiera que se ciña a su escrito, por favor, porque si no vamos a perder el tiempo. No, es muy puntual. Si me permite hacer una presentación de 8 láminas. Mejor, y nos traslada, sin escrito, traslada el escrito, perdón, su PDF al final al grupo de WhatsApp y el especialista me comparte a mí, sin escrito, doctor, mucha onerosidad, mucha informalidad, mucha formalidad. Ah, ya, sin escrito, de acuerdo. Adelante su PDF, PPT. Ya, muchas gracias. Presentar. Cuestiones civiles. Espero que no haga defensa material, sino cuestiones de procedencia, ¿no? De si existe o no Sí, existe una relación. son cuestiones de procedencia. A ver, un momentito. Para todos, el mismo mensaje, por favor. Como ya indicó, no sé si en esta audiencia o en la anterior, fue en la anterior, en otra audiencia que tuve, en etapa intermedia es casi inviable resolver el fondo sobre el objeto civil. Eso se hace en el juicio, pero sí en la etapa intermedia podemos excluir al emplazado civil por razones de falta de relación jurídico-procesal en el reclamo civil. Adelante, doctor. Todavía no se aprecia. Comparto. Sí, permítame un minutito que tengo. Bien, defensa técnica de la Procuraduría encargado del ámbito civil. ¿Está atento? Doctor Sí, estoy atento. Escalante, muy bien. Usted también tiene que, como hizo su colega, procurador en el anterior espacio, fiscalizar, supervisar el escrito, que el abogado se ciña a los fundamentos de su escrito, para no afectar el derecho de contradicción de las partes. Sí, magistrado, al respecto, inclusive verificamos que son los mismos, bueno, va en la misma línea nuestra solución, igual como la defensa del señor Renzo Nusaki y el señor Bogotá. Sería bueno que los dos puedan poner y nosotros, la Procuraduría, podamos resolver ambas Muy bien, oposiciones. muy bien. Entonces vamos a acumular las dos exposiciones de Jesús Jesús Gataz Abugataz y ¿de quién dijo? Ricardo Endo Sasaki, ¿no? Sí, porque los dos están en la misma línea y nuestra absolución también va a ser la misma. Muy bien. Entonces, si es así, y si está más bien preparado la defensa de Endo Sasaki, porque Aquí la estoy, defensa doctor. ¿Puede iniciar usted, doctor, mientras su colega se prepara? Espero mejor a mi compañero Omar Toledo, que habíamos Ya, quedado muy bien. así, justamente. Sí. Pararemos entonces. Son las 11:17. Señores, un receso de 3 minutos hasta las 11:20. Bueno, ese es mi reloj, pero en el reloj de ustedes quizás 11:14. 3 minutos de receso. Ok, doctor. Bien, señores, continuamos. Ya está la diapositiva. A ver, señor abogado, doctor Omar, puede probar si se mueve, porque hay diapositivas que quedan congelados. Doctor Omar, ya sí se mueve. Señor abogado de la Procuraduría, ¿está presente? Presente, magistrado. Adelante, señores. Doctor Omar, inicia. 5 minutos. Muchas gracias, señor juez. Hemos presentado una oposición al pedido de reparación civil solicitado por la Procuraduría y nuestro petitorio concretamente es que se declare improcedente la reparación civil en contra de mi defendido Jesús Abugataz Abuit por dos causales muy puntuales. No haber cumplido con individualizar a cada uno de los investigados cuál es su pretensión y no haber señalado específicamente cuáles son los elementos de la responsabilidad civil referidos a mi defendido. La Procuraduría en su séptima pretensión principal se limita a enumerar
todos los imputados respecto al hecho número 11, capítulo 4, a sabiendas que cada uno de todas las personas involucradas tuvieron conductas distintas y niveles de participación distintas. Mi defendido está acusado únicamente por el hecho 11 en calidad de cómplice primario. Quiero destacar que en la propia documento presentado por la Procuraduría se establece qué es lo que el juzgado le requirió. ¿Qué es lo que el juzgado le requirió? En cada una de las pretensiones se desarrolla el juicio de responsabilidad individualizando la participación de cada uno de los emplazados conforme al similar pedido realizado al Ministerio Público. Y se dice que las pretensiones civiles, la Procuraduría reconoce que deben desarrollarse por la actuación de cada uno de los investigados. ¿Y qué nos encontramos, señor juez? En el escrito de la Procuraduría no existe ninguna especificación, solamente se cita doctrina, se habla del proceso, pero no se incumple con este deber de individualizar. Nosotros queremos que se tome en cuenta la jurisprudencia de la tercera sala penal de apelaciones en la resolución número 8 en el expediente 36-2017, que dice respecto al tema de la pretensión civil: mal haríamos en admitir que el investigado responda de manera global por la totalidad de la pretensión indemnizatoria, o sea, por todo, en forma solidaria. La responsabilidad civil es únicamente solidaria respecto de los partícipes del mismo delito y no respecto de las demás conductas. Este era un caso en el que habían, igual que en este, varios hechos, ¿no? Y no se le puede atribuir a una persona que intervino un hecho a todos los demás. Como ya expliqué, mi defendido únicamente ha intervenido en el hecho 11. Asimismo, que consideramos de que en este caso no se ha cumplido con el artículo 1978 del Código Civil, en el que establece cuáles son los requisitos para establecer la responsabilidad. ¿Por qué? Porque a mi defendido, en este caso, no se presenta ninguno de los elementos que establece la jurisprudencia respecto a la responsabilidad civil: la antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal y el daño. La Procuraduría los ha mencionado, pero no los ha desarrollado. No ha cumplido con señalar cuál es la conducta de mi defendido que ha causado un daño. No ha cumplido con señalar cuál es la conducta antijurídica de mi defendido. Se ha limitado a señalar únicamente que en este caso el origen de la variación del monto no sea por la adenda 2, sino que es el resultado de las resoluciones 638 y 639, donde no interviene mi defendido en absoluto. Pero no existe, como le digo, señor juez, una fundamentación del daño, de la antijuricidad, ni tampoco del nexo causal, ni el factor de la atribución. Por estas razones, simplemente nosotros nos oponemos a la solicitud de la reparación civil y solicitamos que la misma sea declarada improcedente. Gracias, doctor. Bastante concreto. Y he anotado cada uno de los puntos y por WhatsApp privado o grupal pase al especialista de audiencias para que a su vez me haga llegar sus DPTs. Señor abogado de Ricardo Endo Sasaki, al mismo tiempo. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctor. Con su venia. También nuestra oposición es justamente a que el pedido de la Procuraduría no ha cumplido con lo ordenado por su propio despacho, lo que ordenó su persona, ¿no? Esto es, que individualice, como bien lo dijo el abogado que me precedía, individualice el hecho, pero no solamente el hecho, sino también el perjuicio y el daño, ¿no? Y esto es necesario, porque no ha cumplido lo que establece el artículo 100 del Código Procesal Penal y también no ha cumplido con lo que establece el Acuerdo Plenario 5-2011 en numeral 15, y que voy a leer en este momento, ¿no? ¿Qué dice este acuerdo plenario? En su numeral, bueno, también lo dice en numeral 13, ¿no? Respecto a que tiene que especificar en lo que ha sido perjudicado, pero específicamente el numeral 15 es más claro, ¿no? ¿Qué dice el numeral 15 de este acuerdo plenario? Que es una doctrina jurisprudencial y que sobre el juez puede apartarse debidamente motivada. Es decir, se tiene que cumplir, salvo pues excepciones. ¿Qué dice este numeral 15? Dice, como es de advertirse el párrafo precedente, si bien se está frente a una pretensión de índole resarcitoria, la ley procesal exige que el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil precise específicamente el cuánto indemnizatorio que pretende. Ello conlleva a que individualice el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido. ¿Cuánto corresponde a cada tipo de daño que corresponde? El procurador, contrario a lo que puso su despacho,
porfía inclusive. Y voy a leer textualmente lo que dice el procurador en su numeral 3.3, ¿no? Dice que, ahora bien, pasa este juicio de responsabilidad civil, es importante tener claro que el daño no fue ocasionado por una sola persona, sino por una pluralidad de causantes, por lo que en el análisis sobre la responsabilidad civil debe realizarse en función a los criterios y cánones establecidos en la norma civil de 1983, que responden a la responsabilidad solidaria. Pero más adelante, porfiando a lo que su despacho ha dicho y que lo reconoce en su página 2, que tenía que subsanar, pero él dice que no le corresponde. Dice en su página 3, numeral 3.5, en el cuarto párrafo, donde dice, ¿no? En el ámbito civil, el juicio de responsabilidad solidaria no puede tener un análisis individual. Es decir, encima lo contradice el acuerdo plenario, contradice el artículo 100, contradice lo que dispuso su propio despacho, ¿no? Dice, en el ámbito civil, el juicio de responsabilidad solidaria no puede tener un análisis individual, puesto que los efectos jurídicos afectarán a una pluralidad de responsables, incluyendo personas naturales y jurídicas, y tendrán además efectos civiles patrimoniales en los que el acreedor agraviado tendrá la potestad de elegir contra cuál de los deudores acudir en el cobro de acreencia conforme al artículo 1186 del Código Civil. Es decir, está reconociendo que no va a individualizar, trata de hacerlo, pero no. Y quiero mencionar una casación, es la casación de la Sala Penal Permanente 965-2022-Ucayali, que en esta casación se demuestra por qué es indispensable que cuando el procurador se constituye en el actor civil, debe individualizar, no solamente pues calificar el tipo penal, ni tampoco realizar el argumento fáctico, sino también individualizar el hecho. Es sabido ya que lo que hace el actor civil es como una pretensión en una demanda civil, ¿no? Es decir, para este caso, cuando él mismo ha reconocido que hay una pluralidad de investigados, lo que debió hacer es una acumulación de pretensiones subjetiva pasiva. ¿Y por qué es necesario que aquí se tome en cuenta pues lo que se le solicita a una demanda civil de responsabilidad? En esta casación que menciono, ¿qué pasó en esta casación? Es un proceso de lavado de activos. El fiscal formalizó denuncia penal contra 12 hechos, diversos procesados, y al final de la investigación preparatoria pidió el sobreseimiento. El procurador no se opuso. Confirmaron, porque no hubo pronunciamiento respecto a la responsabilidad civil, y el procurador, afortunadamente para él en ese momento, en su constitución de actor civil, se individualizó el hecho, individualizó el perjuicio y señaló el daño, el monto. ¿Cómo calculó? Obviamente no es un cálculo exacto, pero es un aproximado respecto a cada procesado, respecto a cada hecho. Y es por eso que se le declaró, en este caso que mencioné, la casación 965-2022, declararon fundada su casación, porque a pesar que el fiscal había pedido el sobreseimiento, el juez tenía que pronunciarse por la responsabilidad civil y el procurador, a pesar que no se había opuesto, no se había opuesto al sobreseimiento, pero sí había determinado en su constitución de actor civil la responsabilidad, individualizado el hecho, y individualizado obviamente cumplió los elementos de la responsabilidad, esto es, el hecho antijurídico, el factor atributivo, el perjuicio patrimonial y obviamente el daño. Lo había desarrollado por cada uno de los procesados, no por cada hecho como ha hecho el procurador. Y encima porfía diciendo que no es responsabilidad solidaria, no estoy en la obligación de hacerlo, como lo acabo de leer. Sí es. En este caso, ¿qué dice sería bueno que lea, no sé si me queda tiempo, considerando segundo de los fundamentos de derecho, también el considerando tercero, en efecto, dice, en efecto, es en la sentencia en donde se materializará el pronunciamiento de fondo acerca de la reparación civil. De esta manera se garantiza la contradicción, la inmediación y en general la evaluación global de la prueba orientada y la determinación de los presupuestos comunes, refiriéndose a la pretensión civil. En este caso, el fiscal pidió el sobreseimiento de los procesados, ¿no? Y más adelante de esta sentencia que acabo de mencionar, inclusive es más clara. En el considerando quinto de esta casación 965-2022, ¿qué dice? Quinto, al tratarse de un asunto en el que existía una pretensión específica de resarcimiento de parte de la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos
que no fue cuestionada por las partes en tanto que se limitaron a aceptar la extemporaneidad del recurso sobre el objeto penal, lo cual no tenía incidencia sobre el objeto civil ejercido, y que desaparecido el tema punitivo es lo único que cobra relevancia. En otras palabras, al haberse postulado como pretensión la reparación civil, dicho planteamiento es equivalente a la presentación de una demanda en un proceso civil. Es decir, indirectamente te está diciendo, oye, el procurador sí cumplió con los requisitos de la demanda civil, por más que el proceso penal, el fiscal haya pedido sobreseimiento y el juez tenía que pronunciarse. Pero para que un juez se pronuncie respecto a la responsabilidad civil, se tiene pues que haber especificado por el procurador debidamente los hechos, ¿no? Y esto, como ya lo señaló mi compañero, no ha cumplido el procurador con lo establecido en el artículo 1978 respecto a señalar, ¿no? La calidad, determinar el grado de responsabilidad y solo pagará una indemnización acorde con la determinación. Es decir, de acuerdo a este artículo 1978 del Código Civil, que debe ser tomado en cuenta porque estamos ante una pretensión civil, ¿no? Se equipara a lo que establece pues, en el Código Penal el artículo 23 y el artículo respecto a complicidad, que es el artículo 25, ¿no? Concluye, abogado. Sí, para terminar, no debemos olvidar que aquí en la subsanación del fiscal ya no nos considera como autor, nos considera como cómplice, y por tanto, si es que cuando haya un pronunciamiento respecto a la responsabilidad civil, se tienen que tomar en cuenta estos artículos del Código Civil, ¿no? Por esos argumentos solicitamos se declare fundada nuestra posición y nos remitimos a los argumentos ya expuestos a los abogados que me han precedido, ¿no? Doctor, ¿quién le considera cómplice a su patrocinado, el fiscal o el procurador? El fiscal. Ah, ya. Respecto al capítulo 3, ¿no? Hecho 9 y 10. 9 y 10. Muy bien. Señor abogado de la Procuraduría, adelante. 10 minutos como máximo, 5 más 5, 10. Ojalá lo haga antes. Sí, magistrado, muchas gracias por el uso de la palabra que se nos está concediendo. Al respecto, debemos solicitar que estos pedidos, programa de defensa, sean declarados, sean rechazados por su juzgado. En atención, en primer lugar, que ellos piden que se declare improcedente nuestro pedido de pretensiones civiles, ¿no? En respecto a una relación jurídico-procesal válida que se debe entablar. Y lo que debemos entender es que eso se debe hacer a través de un tipo de sección, no a través de un tipo de oposición correspondiente. De ahí nomás partiendo, de ahí se debe rechazar de plano este pedido de improcedencia. En segundo lugar, señor magistrado, y también es bueno que la defensa del señor Guastar nos haya traído en apelación a esta jurisprudencia, a la pena de apelaciones, en relación a la indemnización de los daños generados por cada uno en una investigación. Al respecto, sí, efectivamente, en esa jurisprudencia se señala de que se deben indemnizar los daños por los hechos. Es decir, en esa jurisprudencia se señala que específicamente tú no le puedes imputar la globalidad de la reparación civil a un investigado que quizás solamente haya participado o se le esté imputando el delito de lavado de activos, y no se le debe imputar tampoco, si no está considerado ahí, el delito de la pretensión civil por una colusión agravada o por un cohecho. Es ahí, por ese sentido, se da la Sala Penal de Apelaciones. Es decir, solamente corresponde a la Procuraduría Pública individualizar respecto a los hechos que se encuentra cada uno de los investigados. Y en este caso, la Procuraduría Pública ha cumplido en relación a cada una de sus pretensiones y imputar una reparación civil en relación a la participación de cada uno de los imputados. Ahora bien, señor magistrado, nosotros debemos indicar que la Procuraduría Pública se ha cumplido con respecto a individualizar respecto a cada una de las pretensiones, toda vez que sí ha señalado en cada una de esas pretensiones quién estaría inmerso respecto a nuestras reparaciones civiles. Es decir, que ahora la defensa lo que pretenden es, inclusive, existen 8 hechos, y de ahí quiere incluso subdividir respecto a su participación específica en que cada uno habría generado daños registrados. En primer lugar, los hechos los trae el Ministerio Público, no la Procuraduría. La Procuraduría ha publicado en su deber respecto a cuantificar el daño respecto a los hechos en los cuales está involucrado uno de los investigados. En relación a ello, nosotros proponemos una reparación civil, señor magistrado. ¿Y por qué? Porque en relación a nosotros, ahora nosotros, Procuraduría Publicador, y en calidad de víctima, ahora nosotros vamos a tener la carga de subindividualizar cada una de los hechos y los daños que ha ocasionado cada uno de ellos,
Eso es ilógico, señor magistrado. Toda vez que ya conforme, inclusive nosotros actuamos en virtud a lo que señala la propia ley. Es decir, nos debemos remitir al artículo 95 del Código Penal, que señala y es clara que la reparación civil es solidaria entre todos los responsables del hecho punible y los terceros civilmente responsables, señor magistrado. Hasta donde sé, ese artículo está vigente y es así que se debe entender el tema de la reparación civil sobre la solidaridad. Lo que ellos pretenden es una mancomunización, es decir, respecto al hecho en que ha participado, individualizar específicamente su participación, cuánto es lo que le corresponde pagar. Eso no se va a poder, señor magistrado. Y le pongo un ejemplo, porque acá están confundiendo las defensas en que presuntamente estarían en una demanda de obligación de carácter contractual. Claro, en una demanda contractual sí se puede individualizar respecto a qué obligación habría cumplido. Puede ser un ejemplo claro, a una persona se contrata para construir una casa y quizás solamente el tema del enchapado no se haya realizado bien, específicamente respecto a eso sí va a responder y no sobre los otros construcciones. Pero en el caso magistrado estamos en un delito y ahora a la víctima le quieren solicitar que individualice respecto a cada participación y respecto a un hecho, ¿cuándo le corresponde pagar? Es decir, como usted también en toda esta audiencia nos ha venido ejemplificando, le pongo otro ejemplo sencillo. Puede haber un atentado contra una vivienda y en ahí puede haber 4 sujetos, un sujeto que pone un explosivo, otro sujeto que traslada a estos delincuentes, otro que está en campana. Es decir, nosotros deberíamos solicitar al que puso el explosivo que pague 100, al que es de campana pague 10, al que lo traslada 50. Eso es imposible, eso no, claro, debemos recordar y las defensas deben entender que estamos en un proceso penal. Sí, físicamente hay una pretensión civil, pero eso también se rige respecto a este contexto de los hechos delictivos. No, la Procuraduría Pública debe individualizar específicamente por cuánto debe responder por su hecho específico. Eso no se podría, señor magistrado. Es así que ya existe, y no solamente es este proceso penal, existen varios procesos penales en los cuales siempre el tema de la reparación civil respecto a cada hecho es de carácter solidario, por el cual nosotros, y resulta incongruente, tengo que señalar, nuestra pretensión civil es de 296 millones de soles. Es así que esto no le estamos atribuyendo solo a señor Guataz, sino, señor Guataz, ellos solamente están en la pretensión civil séptima, que es, bueno, en este caso nosotros lo vemos 26 millones, y respecto a ello es lo que ellos deben defender, son magistrados. Nosotros no estamos atribuyendo todo el monto de la reparación civil, solamente respecto a esta pretensión. Igual la defensa del señor Eno Sasaki, que solamente está en la pretensión quinta y sexta. Es ahí, señor magistrado, de que nosotros sí hemos cumplido con individualizar respecto a cada hecho que ha participado cada una de las defensas. Y en relación a los elementos de la responsabilidad civil, nosotros como Procuraduría, y conforme también nuestro despacho nos ha ordenado, se ha cumplido con cada uno, desarrollar cada uno de los 4 elementos de la responsabilidad civil. Esto es el daño, la relación causal, la antipuricidad y el factor de atribución, señor magistrado. Y de forma detallada y sucinta, conforme su digno despacho también nos ordenó. Es así que nosotros hemos cumplido con todos los señalados por el juzgado en relación a la individualización, inclusive se nos indicó en todo caso que debíamos fundamentar respecto a ello, de manera solidaria, y lo hemos cumplido. Es de ahí por lo cual nosotros hemos iniciado nuestro escrito de subsanación con la debida fundamentación, señor magistrado. Es así, señor magistrado, que a nosotros no se nos puede obligar a lo que la ley no dice. Y en este caso, nosotros vamos a cumplir con la Procuraduría Pública que se ejerce respecto a los mandatos que señala el Código Penal en virtud del artículo 95, en la responsabilidad es solidaria respecto a cada hecho que participa en cada uno de los imputados, señor magistrado. Pues fundamentos solicitamos que se rechazadas cada una de las oposiciones de las defensas. Muy bien. Concluye el debate, salvo que desean agregar algo los abogados. Muy brevemente, señor juez, si me lo permite, empiezo por lo último que menciona la Procuraduría, ¿no? Que la responsabilidad es solidaria y que supuestamente no existe una obligación de parte de la Procuraduría de individualizar, que supuestamente lo que estamos planteando nosotros, o en caso de señora Guataz, es la subindividualización, es lo que dice, ¿no? Y que eso no corresponde. Señor juez, usted es el que ha emitido una observación a la Procuraduría, porque usted advirtió de que la Procuraduría no había cumplido con precisar respecto a cada uno de las personas que se le disputa una responsabilidad civil, qué es lo que se le estaba atribuyendo. ¿Y qué no ha hecho la Procuraduría? Cumplir con ese mandato. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender en el juicio si la Procuraduría no ha cumplido con individualizar?
Dice la Procuraduría que ellos no tienen la obligación, pero claro que la tienen, precisamente porque el hecho de que la responsabilidad sea solidaria no implica de que no exista una obligación de parte de la Procuraduría de señalar cuál es la participación y qué daño ha causado, cuantificar ese daño de manera individual a cada una de las personas. Y eso no lo ha hecho la Procuraduría. Y peor aún, en el caso de las personas jurídicas, como lo mencionó mi colega, ni siquiera se dijo, se obvió, no se dijo nada, y solamente hay una palabra de las personas jurídicas, que eso lo mencionará mi colega. Por estas consideraciones, simplemente que nosotros mantenemos nuestra postura, que este pedido ha sido improcedente, y por lo tanto solicitamos se declare fundada la oposición. Muchas gracias. Bien, doctor Omar Toledo hizo mención a una persona jurídica. ¿Son los mismos argumentos a favor de la persona jurídica también que patrocina o son distintos? Sí, en este caso el doctor Saúl se había personado hoy día por la persona jurídica, en todo caso corresponde a él hacer esa exposición. Pero sí, son los mismos argumentos. Sí, son los mismos argumentos, doctor, que he expuesto poniendo Sasaki, los mismos argumentos para CECEL. ¿Para CECEL? Sí. Ya, muy bien. Entonces se entiende que la defensa de la Procuraduría Pública también está absolviendo los argumentos relacionados a CECEL, ¿verdad, doctor? Sí, señor magistrado, nuestro argumento es idéntico, ¿no? En este tema nosotros hemos señalado que existen las responsabilidades sobre los hechos. A ver, doctor del abogado de la Procuraduría, para que observa lo último que dijo el doctor Omar Toledo, que sobre las personas jurídicas no se pronunció. Al respecto, señor magistrado, nosotros la Procuraduría se ha señalado al respecto. Al respecto, señor magistrado, nosotros ya en el tercer otro sí digo, en la página 40 de nuestra resolución ha señalado respecto a las pretensiones civiles que recaen sobre cada una de estas personas jurídicas, ¿no? Y su relación es transversal, es relación respecto a todos los 8 hechos, es ahí donde recae el tema de la reparación civil. Conforme también ya se indicó en su oportunidad, la última, antes del año pasado, incluso en el estudio de participaciones, se indicó lo mismo. Ya, página 40 del primer escrito o de la subsanación. De la subsanación, señor magistrado. Ahí estamos señalando. Muy bien. ¿El siguiente abogado desea agregar algo? Sí, doctor. Simplemente me quedo con lo que dijo el propio procurador, que reconoce que no está obligado a individualizar el perjuicio, lo cual, y le voy a dar un ejemplo. Se presentó en un caso. Era una persona que se dedicaba a piratear libros. Agraviados fueron varias editoriales, ¿no? Pero también tenía algunos cómplices. Entonces, ¿cómo tú graduas ahí la reparación civil? Ninguno de las editoriales se constituyó como actor civil. Solamente 2 se presentaron como agraviados, no como actores civiles, ¿no? Con lo cual, la graduación de la reparación civil correspondió a parte del Ministerio Público, porque no había Procuraduría, no había... Entonces, el fiscal tuvo que individualizar el monto que le correspondía por cada libro, por cada editorial que fue pirateado. Algunas editoriales les correspondían 10.000 soles, otros 1.000, otros 5.000, y es por eso que es fundamental, porque aquí en la reparación civil no se está viendo el acto sancionador del delito, se está viendo el resarcimiento de un perjuicio, la indemnización, como el propio procurador lo dice en su propio texto. Hay que resarcir un daño, ¿no? Es por eso que, si bien es cierto, la responsabilidad solidaria, en ningún momento nadie ha dicho que eso no está vigente la responsabilidad solidaria, pero cuando se condene o cuando se determine la responsabilidad civil, pero para saber cuál es el monto de la responsabilidad civil, tú tienes que hacer una operación lógico-jurídica matemática. No puedes pedir un sol o puedes pedir 50 millones y no justificar cómo llegas a ese monto, que es lo que el procurador ha hecho. Ha hecho un monto y hay una diversidad de acusados, ¿no? Pero no han individualizado cómo llegas a eso. Y eso es importante porque el artículo 23 del Código Penal justamente establece la complicidad primaria y la complicidad secundaria. A mi patrocinador, el fiscal, ya le ha cambiado la calidad jurídica, ya no es autor, ahora es cómplice, ¿no? Y más allá, si se sobresee la causa, tiene que determinarse en cuánto menos tiene que restarse el supuesto pedido indemnizatorio. O si sigue el pedido de reparación civil, ¿por qué justificaste ese monto respecto a ese procesado de ese determinado hecho?
Es por eso que nosotros consideramos que es obligatorio cumplir la individualización de no solamente el hecho, sino también del perjuicio económico del daño, ¿no? Para, obviamente, si es que al final hay varios condenados, se ejerza, como bien dice el procurador, responsabilidad solidaria, pero es necesario individualizar. Ya, mira, doctor, usted que patrocina a CECEL, al respecto a algo que... Sí, solamente se pronuncia, como ya lo dijo mi colega Omar Toledo, ¿no? Y lo ha reconocido el propio procurador, no dice nada de los requisitos de respecto a CECEL, y solo lo mencionan la página 40 de hacer otro cívico, dice, en relación a nuestras pretensiones civiles derivadas por los 8 hechos postulados por el Ministerio Público, recaen sobre los terceros civilmente que fueron incorporados por resolución. Al respecto, no puede, pues, responsabilizar a CECEL por los 8 hechos que se vienen investigando en este proceso. Porque ya lo mencionó mi colega Omar Toledo, existe una jurisprudencia de la sala emitida en el expediente 36-2017, incidente 78, en donde en un incidente de medida cautelar se declaró nulo porque el embargo no se hizo con la respectiva proporcionalidad, porque no puedes embargar a una persona que está siendo investigada por todos los hechos cuando solo lo incriminas por un hecho, ¿no? Es por eso que se pide que se individualice y de acuerdo a hecho se gradúe la medida cautelar. Es decir, es necesaria la individualización. Y eso es lo que ocurrió aquí en CECEL, ¿no? En el tercer otro se dice, bueno, como son varios hechos, contra todos, igual. No es así. Tienes que decir, si a CECEL, ¿por qué hechos? ¿No? Y con cuánto el monto, ¿no? Eso tampoco se ha cumplido. Muy bien. Última participación de la defensa de la Procuraduría. Doctor, ¿algo que decir? Sí, señor magistrado, te voy a ser puntual. Al respecto, en relación a la calidad, si es autor y participe, en realidad no existe ningún tipo de mandato legal respecto a la proporcionalidad cuando es. Solamente la norma señala el artículo 95 que la responsabilidad de carácter solidario, señor magistrado. Es así que nosotros hemos cumplido con mandato legal, inclusive se nos indicó también, no solamente, sino que justificamos. Lo que hemos hecho es justificar el tema de la solidaridad. Lo que buscan las defensas es que les subindividualicemos respecto a la participación que ha realizado y debemos reiterar, nosotros los hechos no lo hace la Procuraduría. El Ministerio Público es el que trae los hechos y nosotros cuantificamos los daños y en relación a ellos, a la aplicación del artículo 95 del Código Penal, es de carácter solidario, señor magistrado. Ya después, en relación a conforme lo señala el Código Civil, el artículo 1186 y el artículo 1983, ahí, dentro de su propia relación, ellos quizás se puedan repetir. Pero nosotros, víctimas, nosotros somos la Procuraduría, somos la víctima en este proceso penal, nosotros nos corresponde solamente es identificar el monto del daño respecto a cada hecho. Este señor magistrado, nosotros hemos cumplido y respecto al tema de las terceros responsables, cuando se está indicando, ellos están en esa calidad, ellos no están en calidad de investigados, y por los cuales responde civilmente respecto a las situaciones que nosotros hemos planteado. Pues fundamentalmente son los estados que sean rechazables a los estados por las defensas. Eso es todo. Gracias. Muy bien, doctor. Entonces, un momento, señores. 1, 2, 3. Prepárese defensa de Motolima. 4. Finalmente van a participar defensa de Motolima y Dextre. Defensa técnica de Motolima Consultores. 5 minutos para sustentar su reclamo. Señor magistrado, ¿me permite un minuto, por favor? ¿Va a proyectar su diapositiva? Sí, ahorita empiezo mi locución respecto a la exclusión del tercero civil responsable. Previo a ello, señor magistrado, nuestra defensa también había presentado un escrito de oposición a la pretensión de actor civil y atendiendo de que ya culminaron las defensas que me precedieron, quisiera previo a ello oralizar esta oposición a la pretensión actor civil. Señorita abogada, fue rechazada. Se está refiriendo al escrito dado cuenta el día de hoy, ¿no? Sí, solo que usted hizo una salvedad. Es siempre y cuando haya estado presentado dentro del plazo.
Y este plazo es de 10 días desde que nos notificaron la subsanación de la pretensión del actor civil. Esto fue el 14. Y dicho escrito al cual hacemos mención fue presentado el 28. Ya, doctora, los 10 días solamente para el traslado de acusación, no para otros plazos. Se le había brindado 3 días adicionales desde la subsanación, lo cual venció hace mucho. Es por eso que se declaró extemporánea. Sustente su reclamo inicial, doctora. Está corriendo su tiempo, 5 minutos. Sí, señor 11:50. magistrado. Vamos a hacer la locución entonces nosotros, como parte, cuando nos corrieron traslados, formulamos la solicitud de exclusión del tercero civil responsable. Esto porque, en atención a los artículos 113.1, dado de que como tercero civil responsable también tenemos las mismas prerrogativas que un imputado, en adición a ello, en atención al artículo 350.1.b, que nos permite deducir medios de defensa. En relación a ello, permíteme, señor magistrado, nosotros nos relacionan en esta subsanación de acusación, de formalización de investigación, en esta subsanación de acusación, nos relacionan por los 8 capítulos que están descritos en la acusación. Es decir, por los hechos 2, 3 y 5, por los hechos 6, por los hechos 9 y 10, por el hecho 11, por el hecho 12, por el hecho 13, por el hecho 14, por el hecho 15. Respecto a esto, respecto a cada uno de estos hechos, tanto la acusación como la pretensión del actor civil deben de cumplir requisitos. Sin embargo, estos requisitos no han sido cumplidos. ¿En qué sentido lo digo, señor magistrado? Para que un tercero civil responsable sea solidario respecto a la reparación civil, debe de cumplir 2 cuestiones. Uno, de que el involucrado o el imputado, el encausado, tenga relación de dependencia de hecho y también de jurídica en relación a mi patrocinada que vendría a ser Moglima Consultores. Segundo, que las acciones que hayan realizado o presuntamente le estén atribuyendo a este encausado sean en ejercicio y en cumplimiento de las funciones que le haya asignado Moglima Consultores. Pero esto no se cumple para una responsabilidad vicaria. Es por ello que primero nosotros fundamentamos lo siguiente. Uno, que inexiste un vínculo entre el imputado por el cual nos vinculan, que vendría a ser Marcelo Galbao Machado, con nuestra empresa. El imputado Marcelo Galbao Machado no tiene vínculo alguno, en tanto que mi representado no tenía la facultad de contratar personal y tampoco era líder del consorcio Salud Lorena. Por el contrario, el máximo líder de dicho consorcio era la empresa OAS, y quien tenía el 99% de la participación. Al respecto, debe señalarse que la figura del consorcio implica un contrato, no es una persona jurídica, es un contrato asociativo entre 2 o más personas jurídicas y o naturales que se asocian para participar de forma activa y directa en un determinado negocio. Así lo establece el artículo 445 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, el artículo 447 de la Ley General de Sociedades señala: cada miembro del consorcio se vincula individualmente con terceros en el desempeño de la actividad que le corresponde en el consorcio, adquiriendo derechos y asumiendo obligaciones y responsabilidades a título particular. Es decir, que a nosotros, como Moglima Consultores, no nos pueden involucrar o relacionar directamente con cada uno de estos hechos, más aún si no tenemos un vínculo ni jurídico ni de hecho con este encausado que es Marcelo Galbao. Incluso, señor magistrado, debo señalarle de que este imputado, este encausado, no está involucrado en los hechos 2, 3 y 5, y tampoco en los hechos 6. Y aún así, el Ministerio Público y también la Procuraduría nos reclaman como si fuéramos terceros civiles responsables de dichos hechos también. Y eso es algo que también debe de tener en cuenta, señor magistrado. Asimismo, existe una
falta de sustentación, respecto por lo cual se vincula Moglima con cada pretensión civil, que esto es lo que ya he mencionado previamente. Además, hay ausencia de intervención de Moglima Consultores en las funciones de la supervisión respecto a Marcelo Galbao, por lo que mi defendida no ha contribuido en un daño ocasionado, esto es en una presunta comisión de colusión agravada. El artículo 1978 del Código Civil establece que se extiende la responsabilidad civil solo al cual incita o ayuda a causar un daño. Sin embargo, en el presente caso no se cumple ello. No existe elemento probatorio alguno que mi defendida haya brindado una orden al imputado Marcelo Galbao Machado para que supuestamente permita defraudar patrimonialmente al Estado. No existe comunicación alguna entre el encausado y Moglima que permita acreditar mínimamente que mi defendida le daba instrucciones al señor Galbao Machado en sus labores. No existe reunión alguna entre Moglima que haya sostenido con el acusado para que se le permita defraudar patrimonialmente al Estado. Es decir, que no existe un elemento probatorio en el cual sea vinculada directamente, directa o indirectamente. Incluso no hay un medio probatorio que acredite que Moglima Consultores haya sido beneficiada económicamente producto de las contrataciones que se han dado a partir de la construcción del hospital Antonio Lorena, ni como parte del consorcio Salud Lorena, ni tampoco como parte del consorcio Supervisión. En ningún extremo ha sido beneficiada económicamente. Entonces, con ello, señor juez, ya voy a culminar. No, es que lo voy a cortar. Con mi pretensión. Señorita abogada, para una mejor defensa de su patrocinada tengo que cortarla para que me dé datos de que me sirva para resolver. Ah, ok. Había iniciado diciendo que no necesito como juez de etapa intermedia argumentos materiales para excluir, sino más bien procesales formales. Vamos a empezar. Ya usted dijo que pide exclusión, pero luego ingresa datos vinculados a los presupuestos para incorporar a una persona jurídica como tercero civil. Supongo que esa fase ya pasó porque su patrocinada está en este proceso como tercero civil, ¿verdad, doctora? Sí, señor magistrado. En esa audiencia de tercero civil, ¿usted participó otro abogado? No, a ese tiempo nuestra defensa no patrocinaba Moglima Consultores. Entonces, doctora, vamos a aprovechar su interés procesal de su patrocinada en función a por lo menos su milla. En su sumilla dice usted que, o pretensión, dice que debe excluirse a Moglima de este proceso. Entonces, si hay que excluir a Moglima de este proceso, debe ser por lo menos por razones de índole formal, porque no hay una válida relación jurídica procesal. Esto es, hay que hacer un examen de profilaxis o saneamiento en función de los presupuestos que la norma procesal civil lo habilita, porque la norma procesal penal no hay ningún artículo que habilite la exclusión de un emplazado civil, pero sí el Código Procesal Civil. ¿Usted tiene su Código Procesal Civil, por si acaso, a la mano, doctora? Porque algunas razones que dijo en esta audiencia me sirve para resolver una de las excepciones. Por ejemplo, dijo usted, respecto al hecho 2, hecho 3, hecho 5 y hecho 6, ¿qué tiene que hacer Moglima? Sin embargo, el actor civil exige que asuma el pago de la reparación civil por esos hechos. Entonces, yo veo ahí, como juez, necesito datos de hecho y estoy obligado a aplicar la norma que corresponda, no ius curia, ius no ius. Entonces, quería ver si tiene el código en la mano para que usted identifique cuál podría ser la causal. ¿Tiene su código? Sí, señor magistrado, tengo el código procesal. Vamos al artículo 4, vamos al artículo 446, a ver si aplicamos el principio de Iura Novit Curia. Excepciones y defensas previas, el 446 en relación a las defensas. Sí, ahí son varias posibilidades procesales de excluir a un
emplazado civil de un proceso. Sí, en relación a ello, ¿Cuál sería? ¿Cuál de ellas? falta de legitimidad para obrar de parte del demandado. En nuestro caso, como tercero civil responsable, vendríamos a ser los emplazados, es decir, los demandados en este proceso. Y respecto a los hechos 2, 3 y 5 y 6, en este caso no tenemos una vinculación directa con un encausado. ¿Qué inciso es, doctora? Es el inciso 6, 446, inciso 6. Ya, respecto Falta a de qué, legitimidad para obrar del demandado. respecto a qué hechos dijo. En relación a los hechos 2, 3, Ya. 5, que vendría a ser el primer capítulo, Ya, y el hecho 6, específicamente el segundo capítulo. ya, muy bien. Porque su patrocinado no tiene relación con los hechos, dice, ¿no? No tiene relación con los hechos ni tampoco con los encausados que están inmersos en dichos hechos. Ya, eso, ya. Y respecto a los demás hechos, ¿habría alguna otra causal o no, doctor? No, señor magistrado. Respecto a los Ya, muy demás hechos, no, porque está involucrado el señor Marcelo Galbao. Ya, muy bien. Con ello creo que es suficientes datos para que la defensa del actor civil tenga también derecho de contradecir, absolver o rechazar. Adelante, doctor. Sí, señor magistrado. Al respecto, vamos a ser puntuales para nuestra absolución. En primer lugar, acá nos está discutiendo nuevamente la incorporación del tercero civilmente responsable. Y ya se fue debatido en su oportunidad y fue declarada fundada mediante resolución número 15 de fecha 22 de marzo de 2018. Ahora, de lo que le correspondería a la defensa y conforme usted también los verifica su magistrado, sí, para un tema de una relación jurídica procesal puede ser incluido, trae una excepción, su magistrado, lo cual la defensa no lo ha postulado de esa manera. Eso sí, su magistrado, debemos entender que la participación del no clima, conforme también se señala el tema de la justicia fiscal, conforme hemos señalado, es de carácter transversal. Es el ejercicio magistrado que nosotros estamos titulando todas nuestras pretensiones respecto a al consorcio en el cual está integrado el magistrado. Dice el magistrado que en la procuraduría publicado rechaza los argumentos expuestos por la defensa de los mismos, y atención a que ya en su oportunidad el juzgado ha fundado el pedido de incorporación del procedimiento responsable y la defensa no ha cumplido con, en este caso, con haber planteado una excepción correspondiente a efecto de esa excepción. Gracias. Bien, doctor, y respecto a algo tendrá que decir usted respecto al cuestionamiento de la falta de relación de dependencia entre imputado y su patrocinada, que su patrocinada no hay acciones ordenadas al imputado, es decir, no habría una relación jurídica o vínculo jurídico. Ese tipo de cuestionamientos, ¿qué tiene que decir? Sí, al respecto, magistrado, en cuanto a ser pronunció juzgado respecto a la incorporación del procedimiento responsable en relación al señor Fracassi Costa. Y de ahí de que su participación haya tenido este carácter transversal como magistrado y por eso fue incluida la empresa Moclin. Por eso solicitamos que se... ¿no? Por eso, entonces, ese extremo de alegaciones ya fueron materia de discusión en otra fase, ¿no? Sí, señor magistrado. Ya, muy bien. Queda en despacho para resolver entonces. Novit Curia. A ver, Dextre y Morimoto, arquitecto SAC, última exposición. Adelante, abogado. Bueno, doctor, sí, ya muy buenas tardes. En principio, doctor, nosotros lo que habíamos formulado es básicamente la vulneración al principio de congruencia, y esto es, lo habíamos iniciado como una observación formal. Sin embargo, al parecer, Judicatura lo consideró que el análisis lo podríamos hacer en estos momentos. Y decimos en comienzo que el principio de congruencia, pues, que es un pilar fundamental en el derecho procesal penal peruano, garantizando la correspondencia entre los hechos investigados y la acusación formulada y el juicio oral. Y la presente observación formal, que en realidad nosotros lo consideramos así, tiene como objetivo denunciar la transgresión de este principio en el requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público. La vulneración radica en la incorporación de hechos y circunstancias que no han sido comprendidos en la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Y ya
usted conoce, su despacho conoce, que en virtud al artículo 349, numeral 2 del Código Procesal Penal, la acusación solo puede referirse a hechos y personas incluidas en la formalización de investigación. Sin embargo, en el requerimiento acusatorio, ya en cuestión, incorpora el denominado hecho 16, participación de persona jurídica. Recuerde usted que en la investigación propiamente se fueron acumulando diversos hechos y dentro de esos encontramos al hecho 16, participación de personas jurídicas, que previamente había sido separada pues, en la carpeta fiscal 27-2017, que tiene o guarda relación con este proceso. Y mediante resolución 171 y se trasladó este hecho a la carpeta número 3-2023, que en la actualidad continuamos dentro de la etapa de investigación preparatoria. Lo que le digo entonces genera pues una incompatibilidad evidente que afecta el derecho a la defensa de la parte imputada y en este caso vamos a decirle la empresa jurídica Dextre Morimoto, Arquitecto SAD. ¿Cuáles son estas precisiones de la vulneración del principio de congruencia? Señor En abogado, comienzo, señor doctor, magistrado, voy a cortarle un momento. sí, diga, doctor. Me ha sorprendido con Dígame. su introducción, porque yo estaba seguro de que su patrocinado era un tercero civil incorporado. No es así, ¿verdad? Es una Como persona ya jurídica le incorporada. indiqué, ¿Qué es condición la persona todavía tiene jurídica su de Dextre patrocinado? Morimoto. ¿Cuál es la No, condición de no le escucho, doctor, sustituirlo? ¿Qué dijo, doctor? Tercero civilmente responsable, doctor. Bueno, si es tercero civil, ¿por qué está atacando la acusación? ¿Por qué está atacando a la fiscalía? Doctor, en comienzo, como le digo, este hecho fue acumulado posteriormente y después se ordenó la desacumulación y estamos ahorita sustanciando toda la investigación respecto a los hechos de las personas jurídicas. Y Le voy déjeme a pregun- decirle que te Doctor digo Abogado, el señor Abogado, detalle de la... voy a preguntarle de otra manera. ¿Tiene algún cuestionamiento respecto a la pretensión civil, al objeto civil, a lo que reclama el actor civil o ninguna? En comienzo, doctor, como le he dicho, no hemos podido presentar, puesto que no tenemos ninguna imputación en concreto respecto al tema civil, que nosotros, como le he dicho, habíamos sido excluidos de esta investigación. Nos están investigando en otro hecho. Por tal motivo, consideramos bien que por principio de vulneración, a principio de congruencia, este hecho debería seguir siendo sustanciado en la carpeta número 3, ¿no? Y por eso, por tal motivo, no excluirnos exactamente, sino derivar como correctamente se había ordenado en la resolución 171 del 11 de agosto de 2021. Recuérdese claramente que fueron acumulándose hechos y en el momento en que llegó la supuesta participación del consorcio Salud Lorena, que es parte integrante de mi patrocinado, ahí se dispuso esa desacumulación para que fuese sustanciado en otra carpeta. Ya, doctor, Y eso lo conoce claramente. abogado, ¿cuándo fue excluido su Doctor, patrocinado de la investigación? ¿A través de qué resolución? ¿Qué incidente? la resolución es la 171 del 11 de agosto de 2021. Se dispuso la separación de los hechos contenidos en la disposición fiscales 35 y 37, y entre las cuales se encontraba, lógicamente, el hecho 16, que corresponde a la participación de las personas jurídicas. ¿Qué Y expediente? este hecho, como le menciono, describe la participación de la constructora OAS, describe la participación de Mod Lima, describe la participación de Dextre Morimoto y de ¿En la qué supervisión expediente, CECEL. abogado? ¿En qué expediente? ¿En este expediente o en otro? En la Abogado. actualidad, doctor, la carpeta es sí, en el expediente 231-2023, que está a cargo del segundo juzgado de investigación preparatoria nacional. Ya. Ahí nomás, doctor. Ahí nomás. A ver, señorita fiscal, ¿me oye? Sí, señor magistrado. Según la acusación, ¿cuál es la situación jurídica o la condición de sujeto procesal de Dextre Morimoto? Señor Tercero civil, magistrado, persona jurídica incorporada. ¿sí se me escucha, señor magistrado? Disculpe. Adelante, adelante.
Ya. Si bien es cierto lo que dice el abogado, mediante resolución en esta carpeta, en este expediente, señor magistrado, en el expediente 22-2017, es donde se da la resolución para que se sepa de los hechos imputados, los que fueron agregados el último día que se acabó la investigación preparatoria. Pero estas personas jurídicas fueron para incorporarse a la carpeta 3-2023, que está en otro juzgado. Pero en el requerimiento mixto que hemos presentado en su oportunidad, los consideramos esas personas como actor civil, considerando que estos son responsables en los aspectos, valga la redundancia, civilmente. Ya los aspectos de consecuencias accesorias como persona jurídica, que es otro aspecto nada civil, se está desarrollando en la carpeta fiscal 3-2023. Ahora, ¿por qué lo hemos considerado en el requerimiento mixto como tercero civilmente responsable? Porque no lo tengo a la mano, señor magistrado, pero hay una resolución que fue años anteriores a la presentación del requerimiento, a la presentación de la formalización, donde ya se le había considerado como tercero civilmente responsable a estas personas, a todas las personas jurídicas. Es por ello que en mérito y en congruencia a ello, en el requerimiento mixto se le ha considerado como tercero civilmente responsable, teniendo solamente el aspecto de consecuencias accesorias en la otra carpeta fiscal, que es 3-2023, como repito, de otro juzgado. Ya, muy bien. Vamos a suspender acá este debate porque ya dijo el abogado que no tiene ningún cuestionamiento sobre el objeto civil, sino más bien la incongruencia en el relato de los hechos de la fiscalía. Una cosa fue investigada y fue en la acusación dice otra cosa, otros hechos distintos. Por eso que reclamaba principio de congruencia. De forma excepcional, va a brindar a la defensa, a la misma defensa técnica, a la Fiscalía y a la Procuraduría en un plazo no mayor de 2 días quizá, presentar los siguientes datos: número de expediente, número de incidente, número de resolución y fecha en el que Dexter Morimoto fue incorporado al proceso de autos, que es el 22-2017. Si no consignan esos datos, entenderé que Dexter Morimoto no tiene nada que ver con este proceso. Y luego el abogado, una tarea adicional al abogado, presentar número de expediente, número de incidente, número de resolución y fecha, de ser posible copia de la resolución en el que se excluye de este proceso. Y además, los datos adicionales del expediente 231-2023 y el expediente 3-2023 son otros juzgados. Bueno, sin ese dato no puedo resolver el cuestionamiento en este extremo. Abogado de la parte agraviada, ¿algún dato que agregar a usted? Sí, señor magistrado. Al respecto, y para aclarar, la calidad de la empresa de Morimoto es calidad de tercero civilmente responsable, la cual fue incorporada mediante la resolución número 15, fecha 22 de marzo de 2018. Es así, en este caso, está siendo así incorporada en este proceso. Ahora bien, en otro expediente, en esta es la carpeta 3-2023, eso ha sido acumulado y ahí está en otra calidad. Pero en este proceso está en calidad de tercero civilmente responsable, señor magistrado. Ahora, de ahí entendemos que la defensa, hay una pequeña confusión respecto en qué calidad se encuentra en este proceso, por los cuales el magistrado debe ser rechazado el plano, por lo contrario, ya eso, el tema de su calidad, ya ha sido, bueno, está en el auto de tercero civilmente responsable de la resolución número 15, que su parte final señala su incorporación. Ya, resolución 15, ¿qué más dijo, doctor? Resolución 15 de fecha 22 de marzo de 2018, señor magistrado. Le dicto el incidente. 22 de marzo del 18, incidente. 22-2017, incidente 17. Incidente 17. ¿De este expediente? Así es, magistrado. Ya, pero el hecho 16 dice que fue desacumulado. Ya, pero eso respecto a otro tema, magistrado. Es respecto a los que ellos están en calidad de tercero civilmente responsable. Ya, muy bien. Muy bien, entonces, vamos, señor abogado, para no afectar el derecho de defensa de su patrocinado, vamos a copiar información para la siguiente audiencia, para ver si una vez
teniendo claras las cosas, usted continúa con la exposición de su defensa y en función de su escrito ya presentar en su oportunidad. ¿Está bien, doctor? Sí, doctor, correcto. Sí, muy bien. Y Gracias. usted presenta esa resolución donde dice que fue excluido de la investigación, todo eso. Muy bien. Bien, bien, Sí. entonces, la próxima semana, señores, es expedición de la resolución sobre las postulaciones de excepción de improcedencia de acción, tal como hemos dejado sentado en la audiencia anterior. El 11 de abril se emite resolución, hoy es 4. El 18 de abril descansamos porque es feriado, pero continuamos el 25 de abril porque justo alcanzamos el 8º día hábil. Y el día 25 precisamente expedimos la resolución de prescripción, pero antes de emitir la resolución de prescripción, quizá tendríamos que completar el debate sobre este último caso, Dexter Morimoto. A ver qué datos tenemos para ver si eso no es parte de este proceso. Y de ser posible, ese día, ojalá podamos concluir con la expedición de resolución sobre el 25, sobre la relación procesal entre los emplazados civiles. Pero habíamos dicho que las excepciones de prescripción también el 25 resolvemos. El 25 resolvemos. Primero, entonces, la de prescripción, y al final, si hay tiempo, expedimos la resolución sobre la relación jurídica procesal. El 25 de abril. Y del 25 de abril, la siguiente audiencia sería especialista, señor especialista. El 2, creo dijo. Doctor Yair. Ha sido declarado feriado no laborable el 2 de mayo, señor magistrado. ¿Sí? Ya, entonces vamos a contabilizar nuevamente los 8 días hábiles. 25 tenemos el primer día hábil siguiente, 28, 1, 2, 3. El 30 de abril sería el tercer día. El cuarto día sería el 5 de mayo, 6, 7, 8. Jueves 8. Jueves 8. Señorita fiscal, ¿usted sabe si el viernes 2 es feriado largo? ¿Es así? Señor abogado de la Procuraduría, ¿tiene ese dato? Sí, señor magistrado. Sí, feriado. Ya, es feriado largo. Feriado, Entonces, el octavo día es el jueves 8 de mayo. Por consenso de las partes podemos llevar los viernes, por favor. Si alguien está en contra de que la audiencia se lleve el 9, levanten la mano, porque para adecuar nuestra también gestión de despacho judicial, porque los jueves tengo agendada ya otros expedientes. Fernando Cornejo Malma. Abogado. Levantó la mano. ¿Tiene inconveniente de desarrollar la audiencia el viernes? Conforme, señor. Conforme, vos levanté la mano. Ya. Solamente quisiera que levanten la mano quienes estén en contra, no tienen posibilidad material, real, o es que reclaman que sí o sí se reclame el plazo de los 8 días como máximo. Si no levantan la mano, entenderé que hay principio de consenso, que aplazamos un día adicional de forma excepcional, dado que nuestros días de audiencia son los viernes. Como no veo que alguien haya levantado la mano, nuestra próxima audiencia es el 11 de abril, luego el 25 de abril y el viernes 9 de mayo. Señor especialista de audiencia, separa la agenda y así sucesivamente el 16 de mayo, el 23 de mayo y esperamos que el 30 de mayo cerramos todo. ¿Especialista? Conforme, doctor. Bien, señores. Quedan invitados para continuar el próximo viernes a las 9 de la mañana, o desde las 9 de la mañana.
El 11 iba a resolver las excepciones, ¿no, doctor? ¿Qué dijo, doctor? El 11 iba a resolver las excepciones, ¿verdad? De improcedencia de acción. Ok, gracias, doctor. Solo de improcedencia de acción. Lo de prescripción el siguiente viernes, que es el 25 al parecer. Gracias. Si no hay más inquietudes, con el mismo enlace, nos conectamos en la próxima sesión. Señores, 12 del día más 21 minutos. Muy buenas tardes, ha concluido la audiencia. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.